Comenzamos con la tercera parte del análisis de la normativa de la unidad 3. Eh, Acá se presenta esta imagen que, bueno, en la unidad anterior no me di cuenta y ha quedado sin ser comentada, pero la cuestión es bastante sencilla y responde al criterio que hemos visto anteriormente, que venimos viendo anteriormente sobre los fenómenos de la responsabilidad producidas por los hijos en relación a los padres. Eh, Cuando se habla de personas encargadas, ¿no es cierto? Estamos haciendo referencia a aquellos que ejercen por delegación la responsabilidad parental respecto de las personas que tienen encomendada la guarda. Lo mismo que la responsabilidad parental o el cuidado personal que ejercen los padres respecto de los hijos. Podríamos decir que el criterio del artículo 1756, ustedes después podrán leer la norma, es bastante sencillo. Aquellos que tienen encomendados o a los cuales se les ha delegado la responsabilidad parental responden de la misma manera que los eh, progenitores del menor. Se liberan, y esto sí lo aclara el 1756 y hay que tenerlo presente, cuando se acredita que ha sido imposible evitar el evento dañoso y que esa imposibilidad no proviene de una mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia. Es decir, la especie fáctica del cuidado del menor no supone únicamente la vigilancia, que yo lo esté viendo. También el cuidado del menor supone también prever aquellas otras circunstancias en las que uno supone que el menor podría realizar un daño, aunque no esté físicamente en presencia de aquel que tiene delegado el ejercicio de la responsabilidad parental. En estos términos, el establecimiento que tiene a su cargo personas internadas, como pasaría, por ejemplo, con los liceos militares o algunos colegios, ¿no es cierto?, que tienen directamente internados, responden por la negligencia en el cuidado de quienes tienen, de modo transitorio o permanente, el cuidado de los menores y han sido puestos bajo su vigilancia y control. Bueno, estas reflexiones referidas al tema que antes hemos estado viendo, se me pasó no dejarlas comentadas en la entrega de la segunda parte de esta unidad 3. Y ahora comenzamos con el tema que nos ocupa, que es la responsabilidad de los establecimientos educativos. Bueno, acá tenemos una presentación inicial. La regla general es que se responde por los hechos propios y excepcionalmente hay supuestos en los que la ley imputa las consecuencias jurídicas dañosas de un evento del cual es autor otra persona, que es la llamada responsabilidad indirecta. Bueno, tenemos distintos supuestos, como es obvio de entender: la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los tutores y curadores, la responsabilidad, por ejemplo, de los hoteleros o la responsabilidad por las cosas arrojadas o suspendidas que están expuestas a caer. No sé, una maceta colgada de un arnés en un balcón. Acá tenemos una imagen más o menos clásica de un colegio del siglo XIX, año 1800, en el cual Vélez dicta el código. La realidad educativa era muy distinta a la que nosotros conocemos hoy en día, es decir, las formas incluso de educar eran absolutamente distintas, y el contexto de Vélez Sarsfield, en el que legisla sobre la responsabilidad de los establecimientos educativos, partía de la base de la educación, pero además muchas veces la socialización. Muchos de los niños que concurrían a los establecimientos educativos eran sujetos que
tenían, por ejemplo, un alto nivel de violencia. Los padres exigían en las escuelas su alfabetización porque estaban acostumbrados a pelear a cuchillo, etcétera, etcétera. Ese es el contexto social de Vélez Sarsfield, donde habla de la responsabilidad por los daños ocasionados por los alumnos o aprendices. Bueno, desde 1970 hasta 2023, esto un poco es hasta si se quiere, un chiste, ¿verdad? Como en el fenómeno educativo, en la circunstancia propia de la educación y la evaluación, cómo han ido cambiando las distintas visiones. En 1970 era todo una afrenta de los padres, la mala nota de los hijos, es decir, motivo incluso de ser comprendido en un contexto de mal comportamiento, mientras que en 2023 parece que justamente el mal comportamiento no es del alumno por su bajo rendimiento, sino que es del docente por el hecho de no haberlo calificado con un nivel de nota superior. Entonces, los contextos van variando, las realidades educativas han ido cambiando, hay una realidad sociopolítica que es completamente distinta y justamente en este contexto es que aparece una nueva legislación, que ya la vamos a ver más adelante, y podríamos decir que cuando nosotros hablamos de la responsabilidad de los establecimientos educativos, en el texto originario del Código de Vélez hablábamos de la responsabilidad subjetiva y además de la culpa presumida. En el régimen vigente hablamos de una responsabilidad objetiva, rigurosa y agravada, vamos a ver más adelante, que mientras en la responsabilidad objetiva, ¿no es cierto?, existe esta presunción de culpabilidad de la que hemos hablado en su momento, cuando hablamos del agravamiento riguroso, supone que los eximentes de responsabilidad van a transitar por ciertos eventos o circunstancias, pero no por las que normalmente menciona el artículo 1722 cuando habla del hecho del tercero, ¿verdad? Del caso fortuito. Entonces acá una responsabilidad rigurosa y agravada tiene como eximente de responsabilidad específicamente el evento fortuito o de fuerza mayor. Bueno, ¿dónde se centra la responsabilidad del establecimiento educativo? En la actualidad, en el deber de seguridad. Es decir, hay criterios modernos, estos criterios modernos reconocen la necesidad de que quien presta el servicio garantice con algún grado de aproximación la seguridad que debe existir para de esta manera mantener aquellos eventos que se producen justamente en estas circunstancias del fenómeno educativo. De la responsabilidad extracontractual de carácter subjetiva hacia terceros y por los daños causados, ahora pasamos a un factor objetivo por el riesgo empresario de la actividad educativa. Bueno, debemos recordar que la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, ¿no es cierto? Cuando habla de los establecimientos públicos, dice que la educación es un servicio que presta el Estado a través de sus efectores y que el ciudadano que concurre a cualquiera de los organismos prestatarios consume, relación de consumo, en las condiciones en que le es prestado y sin duda entre los principios protectores del derecho de consumo y conforme han sido regulados por la propia ley. La propia ley es la ley de educación que vamos a ver más adelante. En el Código de Vélez, la legitimación pasiva, es decir, quienes eran contra quienes se debía accionar, era justamente contra el director del colegio y el maestro artesano. En el Código Civil, reconociendo la realidad de estos establecimientos educativos, se involucra en primer término al titular del establecimiento educativo, sea público o privado, y excepcional, o sea,
esto tiene como excepción, ¿no es cierto?, el nivel terciario o universitario. Bueno, en 1997 se dicta la ley 24.830 e introdujo un cambio radical en el sistema de responsabilidad. Libera a los directores de colegio y a los maestros o artesanos del peso de la presunción de culpa. Desplaza esa legitimación pasiva hacia los propietarios. Se objetiva el factor de atribución, es decir, se establece la presunción de responsabilidad ahora teniendo como centro el dueño del establecimiento y no quien lo dirige. Y se establece, obviamente, la necesidad de un seguro obligatorio. Con la ley 26.994, el artículo 1767 establece o legisla la responsabilidad de los establecimientos educativos y habla justamente del titular del establecimiento. Y este titular responde por el daño causado o sufrido, tanto que lo provoque el alumno como que lo sufra el alumno, por sus alumnos menores de edad que se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. Es decir, el escenario de la legitimación pasiva va a ser siempre el ámbito de la escuela. La responsabilidad es objetiva y solamente exime cuando se prueba el caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil, lo acabamos de ver recién, con los requisitos que fija, obviamente, la autoridad en la materia que se asegura. Esta norma no se aplica a los establecimientos, que también lo hemos mencionado recién, a los establecimientos de educación superior, que serían los terciarios, o educación universitaria. Bien, sujetos responsables, titulares de establecimientos educativos. Acá se pone en evidencia que el organizador de la educación, aquel que emprende el servicio educativo, no necesariamente tiene que ser el propietario del inmueble donde funciona el establecimiento. Sí tiene que ser el organizador de la actividad, puede ser una persona jurídica o una persona física. Y la pregunta es, ¿pública o privada? ¿Por qué la pregunta pública? Porque, bueno, tenemos un problema en la redacción del código, justamente la responsabilidad del Estado queda excluido del ámbito de la responsabilidad civil legislada en el Código Civil y Comercial Unificado y se maneja dentro del ámbito administrativo. Por lo que esta ley que aparece acá, a no confundirse, 26.944, es parecida a la 26.994. Esta ley que está acá, la 26.944, es la ley de responsabilidad del Estado. La ley de responsabilidad del Estado saca del escenario los establecimientos públicos. Establecimientos, bueno, hecha esta aclaración, ahora tenemos que saber qué es un establecimiento educativo. Es la institución donde se enseña o se imparte a un menor a través de una organización de tipo empresarial que supone control de la autoridad. Con lo que en esta redacción podríamos decir, quienes alguna vez hemos trabajado en el ámbito administrativo de la enseñanza, ¿no es cierto?, que institución donde la enseñanza se imparte a un menor a través de una organización de tipo empresarial, estaría excluyendo todo el esquema administrativo que normalmente existe en materia de educación, es decir, los fenómenos de la educación inicial, de la educación primaria
de la educación media, orientada y artística, de la educación técnica, y solamente abarcarían o incluirían lo que sería el ámbito de la educación privada, de los colegios privados, donde existe esto de organización de tipo empresarial. En realidad debe entenderse en el sentido de organización o impulso de tipo privado, porque existen escuelas que son públicas de gestión privada que caerían dentro de las normas del ámbito civil, del derecho civil, mientras que las escuelas públicas de gestión pública están excluidas. Se excluye, obviamente, los niveles terciarios y universitarios, y se podría plantear la duda en otros estamentos de educación. Bueno, tenemos, por ejemplo, las escuelas de gimnasia, las escuelas de karate, institutos de natación, institutos de danza, etcétera, etcétera. Y la pregunta sería, ¿estos están adentro o están afuera? La respuesta vendría determinada por la forma o estructura de organización. Si están dentro de la Ley Federal de Educación, entonces les cabe la responsabilidad que estamos comentando, y hay otros que sostienen que directamente, como son de gestión privada, están directamente adentro del sistema jurídico que nosotros estamos analizando en este momento. Bueno, 1767. Titular de un establecimiento. No hablamos ya del director. Titular de un establecimiento. Responde por el daño causado o sufrido. Nunca nos olvidemos de estos dos eventos o circunstancias, daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad, cuando se hallen o deban hallarse dentro del control o bajo el control de la autoridad escolar. Infinita cantidad de supuestos, desde la lesión física hasta los episodios de bullying que se producen dentro del colegio, están cayendo en este ámbito. La responsabilidad es de carácter objetiva y solo exime en el caso de la prueba del caso fortuito. Es decir, cualquier tipo de lesión que se produzca a un menor dentro del establecimiento educativo, que es cuando está bajo el control del establecimiento, bajo la autoridad del establecimiento, hace responsable justamente al titular del establecimiento educativo. El establecimiento educativo debe contar con un seguro. Ese seguro tiene que estar determinado por las condiciones o contratado en las condiciones que establece la autoridad de aplicación, Ministerio de Educación, Dirección de Educación, me parece en la provincia de Mendoza. Y obviamente estas obligaciones en cuanto a la contratación del seguro ya no entran a ser obligatorias en el régimen de la educación terciaria o la universitaria, porque están fuera del ámbito de la responsabilidad que nosotros ahora estamos comentando. Bien, legitimación activa. ¿Quiénes pueden reclamar? Terceros, obviamente, o el propio alumno. ¿Qué tipo de daños se pueden reclamar? Bueno, se pueden reclamar los daños causados a terceros, como también los daños sufridos por los alumnos. Es decir, que en este caso tenemos una responsabilidad que es amplia, y los supuestos que abarcan, bueno, acá tenemos distintos ejemplos. El alumno que sufre un daño sin que intervenga otra persona en la producción del hecho. Supongamos que se le cae un aparato de iluminación del techo y le lastima la cabeza. El alumno que sufre un daño ocasionado por otro alumno, la imagencita de el alumno que es golpeado por otro alumno. El alumno que sufre un daño ocasionado por un dependiente del establecimiento educativo. Bueno, acá hay un amplio abanico de posibles situaciones de daño. El alumno que causa
no que sufre ahora, sino el que causa el daño a un dependiente del establecimiento educativo o el que causa un daño a un tercero ajeno al establecimiento educativo. Es decir, cualquier situación en la que ustedes se imaginen un menor dentro del establecimiento educativo en el que sufra un daño o produzca un daño, va a tener por responsable al titular del establecimiento educativo. Bien, ¿por qué sujetos responde el titular del establecimiento educativo? En el Código de Vélez, los alumnos menores de 10 años, en el código actual, por los alumnos menores de 18 años. El alumno dañado mayor de 18 años no estaría en principio comprendido, y la norma trata únicamente los casos de alumnos menores de edad, pero los daños provocados no estaría comprendido cuando el alumno es dañado, pero los daños provocados por el estudiante mayor de edad en el marco del desarrollo de las actividades educativas no quedan sin resarcimiento. Lo que ocurre es que no se va a fundar en la responsabilidad del establecimiento educativo, sino que vamos a buscar, o en la responsabilidad, ¿no es cierto?, que nace fruto de la Ley de Defensa del Consumidor, sino que vamos a aplicar las normas propias de la responsabilidad subjetiva por parte del mayor de edad que provoca el daño. Bien, daños causados por alumnos. El alumno dañante puede haber ocasionado un daño a otro alumno, a un dependiente o a un tercero, es uno de los supuestos que hemos visto antes. El perjuicio es provocado por el hecho del alumno, tanto si es voluntario como si es involuntario, y puede afectar la persona o el patrimonio del damnificado. Es decir, el evento dañoso podría afectar a la persona del damnificado, no sé, por una pelea o un golpe o un empujón, uno de los alumnos se ve dañado y sufre un corte, o puede ser en el patrimonio, por la misma circunstancia hoy en día que los niños tienen celulares prácticamente a toda edad, ¿verdad? La rotura del aparato sería un evento dañoso que debe ser resarcido. Daños sufridos por alumnos menores. El evento dañoso puede provenir de otro estudiante, puede provenir de un dependiente, puede provenir de un tercero ajeno a la institución, como serían los proveedores, los padres de alumnos, etc. Puede provenir del riesgo o vicio de las cosas empleadas. Recuerden que yo les había puesto el ejemplo, daños sufridos por alumnos menores, entre otros, cuando no hay participación activa de un ser humano, las situaciones del daño producidas por el hecho de las cosas. Es decir, se cae un tubo fluorescente, se desprende un ventilador de pared, golpea al alumno. Y entonces son situaciones que suponen fuente de responsabilidad. Bueno, y acá en chiquitito, para que ustedes lo lean, tenemos distintas situaciones en las que muchas veces es por el hecho de las cosas, por el vicio, la peligrosidad que tiene la cosa, que justamente se produce el daño en el alumno y como consecuencia de ello la responsabilidad del titular del establecimiento en el resarcimiento. Tenemos también la situación de los daños que el alumno se causa a sí mismo, es decir, el autodaño, que en cierta manera es una yuxtaposición de las hipótesis anteriores del daño causado y del daño sufrido, y el daño proveniente del hecho propio del alumno, sea o no culposo. Por ejemplo, una alumna que ingresa corriendo al aula y se choca con una puerta de vidrio, rompiéndola y lastimándose. Son situaciones ya más complejas porque lo que corresponde acá es delimitar que constituyan o no un hecho del damnificado estos eventos que se describen teóricamente. Bien,
Responsabilidad, factor de atribución y eximente. Bueno, es el titular del establecimiento educativo que responde por el daño causado o sufrido por los alumnos. La responsabilidad, esto cortito y bien claro, la responsabilidad es de carácter objetiva y se exime únicamente por el caso fortuito probado por quien presume la ley es responsable de la reparación del daño. El establecimiento educativo debe tener un seguro en las condiciones que determina la autoridad, ya lo hemos repetido en varias oportunidades. Bien. Acá tenemos justamente el esquemita de responsabilidad. Y en este esquema de responsabilidad, obviamente, opera únicamente el caso fortuito. Debemos tener en cuenta que acá estamos ante una responsabilidad objetiva rigurosa, agravada, entre comillas, donde no se responde únicamente por el evento fortuito. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es un evento fortuito o un caso fortuito? Porque el hecho de la víctima, en algunos casos, podría ser equiparado al hecho fortuito, o el hecho de un tercero por el cual no se debe responder también podría ser equiparado al caso fortuito. Hecha esta pregunta, entonces es importante tener presente que a los fines del caso fortuito como eximente de la responsabilidad del titular del establecimiento educativo, hay que distinguir que no es lo mismo el caso fortuito que el hecho fortuito sin trascendencia legal. Ello significa que tiene que producirse en el exterior de la esfera de acción por la cual el deudor debe responder. Esto es, debe ser ajeno a la cosa, debe ser ajeno a la actividad de la persona sobre la cual pesa la presunción de responsabilidad. Entonces, si nosotros estamos frente a la existencia de un hecho propio de la víctima, el niño metió los dedos en el enchufe, sufre una descarga eléctrica y con ello tiene una lesión. Es evidente que eso es un hecho, pero no es un caso fortuito, porque está comprendido dentro del ámbito de la seguridad, del deber de seguridad que debe prestar el titular del establecimiento educativo y se está produciendo en el seno, en el escenario de las circunstancias del fenómeno educativo. Bien, finalmente, responsabilidad de hoteles. Esto es un tema bastante sencillo. Cuando nosotros hablamos del depósito en hoteles, ¿no es cierto?, es la introducción dentro del hotel de los efectos personales que llevamos en el viaje y aunque no se le entreguen expresamente al hotelero o a sus dependientes, pero que estén dentro de la habitación o en los lugares en donde tienen llaves que se le entregan al pasajero, ¿verdad?, que se instala en el hotel y que de alguna manera impiden el ingreso de otros. Entonces ahí tenemos la responsabilidad del dueño del hotel. El hotelero responde por los efectos introducidos en el hotel, en la habitación del hotel, los elementos que se encuentran en el vehículo guardado en el establecimiento, en los garajes o lugares adecuados puestos a disposición del viajero por el hotel. Y los eximentes de responsabilidad se darían en aquellas circunstancias en las que los daños o pérdidas son causados por un evento fortuito o una fuerza mayor. No responde tampoco por las cosas dejadas
en los vehículos de los viajeros. Entonces acá tenemos lo que se denomina cosas de valor. Cosas de valor serían aquellos efectos de un valor superior al que ordinariamente llevan los pasajeros y debe hacérselo saber a los hoteleros. Es decir, uno llega a una habitación de hotel y lo primero que le pregunta al hotelero, mire, tiene la cajita con clave de valores, porque traigo $2.000 en moneda norteamericana para cambiarlos si son necesarios para continuar con el viaje. Debe hacérselo saber al hotelero y guardarlos en cajas de seguridad que se encuentren a su disposición en el establecimiento. ¿Qué es lo que pasaría con la negativa? Que el hotelero diga, yo de esto no me hago responsable. Bueno, si los efectos son excesivamente valiosos o su guarda causa molestias extraordinarias, el hotelero puede negarse a recibirlo. No sé, yo estoy de viaje a Mar del Plata y le digo, mire, traigo $2.000, que es con lo que voy a pasar los 20 días, el mes que esté en Mar del Plata, pero además traigo una bolsita con brillantes que debe valer, hoy en día la cotización debe ser más o menos unos $500.000. Quiero que me guarde esto. No, señor, eso no lo guardo. Es una cosa excesivamente valiosa y yo no tengo, va a decir el hotelero, la capacidad logística para el resguardo de este tipo de valores. También cabe tener presente que las limitaciones, las cláusulas que establecen limitaciones, se tienen por no puestas porque constituyen un abuso del derecho por parte del predisponente. Bien. El resto de establecimientos y locales asimilables son el equivalente al de los hoteles. Hospitales, sanatorios, casas de salud y deportes, restaurantes, garajes, lugares y playas de estacionamiento. Acá en la provincia de San Juan era muy frecuente que se dijera, señor conductor, la playa de estacionamiento no se hace responsable. No, señor, se tiene que hacer responsable. Muy bien. Con esto, alumnos, terminamos el desarrollo de la unidad número 3.